Era un niño inquieto. Siempre imaginando, soñaba con paraísos lejanos, islas paradisíacas de playas infinitas y aguas azul turquesa, y bancos de coral plagados de peces exóticos y frondosos bosques besando el agua de mar. Lugares a los que se llegaría navegando en barcos de fantasía que solo su ingenio era capaz de recrear. Barcos de proa alta, fino tajamar y amplias popas. Tapas de regala coronadas por batallolas finamente talladas, o ruedas de timón a las que, inventando, siempre iba un pirata tuerto y boca desdentada, como de cañón. Aquel árbol le obsesionaba. Su tamaño y cualidades podrían dar forma a cualquiera de sus ensoñaciones. Para la quilla y las cuadernas era la pieza perfecta. El forro, si eso, se lograría con otras maderas y tablazones que encontraría sin demasiada dificultad donde hacían los barcos más grandes, en el astillero de Ribera cercano a su casa. Con herramientas prestadas y sus manos blancas y enteras, no como las de su padre, trabajador en el aserradero a quien le faltaban 2 dedos de la mano izquierda y la primera falange del índice de la derecha, empezó su juego de niño. Gubias, la azuela, martillos, clavos, el tronzón que, ayudado por su padre, manejaba vigorosamente. Con el entusiasmo de su edad, del tronco fue sacando las partes que buscaba para la que sería su primera embarcación. El esqueleto ceñido en su parte superior por el trancanil, los baos sobre los que hacer descansar las bancadas o el timón sujeto al codaste. Todo en aquel bote había sido imaginado antes, en las tardes que pasaba junto al río a la sombra de fresnos y abedules. Posado sobre el agua, en él podía apreciarse la habilidad con la que el muchacho moldeaba las maderas, así como la sutileza de las formas que hacían deslizar el agua de la roda al codaste, como hace un paño de seda sobre el cristal. Lentamente, remando, fue alejándose del embarcadero en dirección a la desembocadura del río, a la mar abierta al cielo, rumbo a los paraísos recreados en su bulliciosa mente. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de A Son de Mar. El capítulo de hoy tiene una cita con la historia viva de quienes han dejado su impronta en el mundo de la náutica y la navegación gracias a su sacrificio y abnegado trabajo. Ejemplo de ello es nuestro protagonista, Vicente Bellure, constructor de barcos hecho a sí mismo desde muy joven, con una mente prodigiosa para los diseños y portentosas manos para trabajar las maderas con las que construir sus barcos. De su talento creador llegaron a salir más de 800 embarcaciones, de pesca primero y de recreo posteriormente con los reconocidos Bellure, los veleros que, cercanos al lujo por su calidad constructiva, han satisfecho con creces las expectativas de muchos aficionados a la navegación a vela. A sus 90 años recuerda para nosotros cómo fueron sus inicios y la evolución de sus trabajos. Juan Meredith vuelve a estar con nosotros, en esta ocasión para hablarnos de la selección, estiva y conservación de los alimentos a bordo de un barco que, como es su caso, dará la vuelta al mundo sin escalas. La dieta que sigue un navegante solitario que afrontará la Global Solo Challenge será el asunto que tratemos hoy con él. Los libros y la historia también son protagonistas. En Librería Robinson hemos encontrado Rehabilitar un barco de ocasión, la reconstrucción del Samba paso a paso. El título ideal para aquellos que se han comprado un barco de segunda mano y quieran recuperarlo o bien adaptarlo a su gusto y necesidades. Por su parte, Josu Jiménez nos traslada al año 1808. En aguas de Cádiz, las 400 bocas de cañón del almirante Gosillí a bordo de 6 navíos son anuladas por los españoles, que tan solo contaban con algunas cañoneras y bombardas a remo. Y para terminar, Roberto Bucetas, que pondrá punto final a este podcast hablándonos del ancla, un elemento indispensable en el equipo de fondeo que tengamos a bordo. Pero antes de empezar... Es la primera vez que en el puerto deportivo, en toda la historia quizá de esta parte del fomento, se pone una placa en homenaje a un marinero de costa. La primera vez. Suso dice que va cada vez menos a Candás, porque ya le han ido marchando al otro puerto muchos de sus amigos y que a él pues ya casi no lo conocen, ni conoce a mucha gente.
Pero mira, compañero, nosotros sí te conocemos. Nosotros sí te conocemos mucho. Conocemos que naciste en la Tenderina, que quedaste huérfano de muy rapacín cuando tu padre murió teniendo tú 14 años. Sabemos que tu madre murió muy joven y quedaste con las Javelinas, con tus tías, en aquella casa de balcones que daban a la calle principal y a la Pedrera. Supimos que fuiste casi un capitán, como la novela clásica, un capitán de 18 años del Jorge Juan, y que antes tuvisteis una lancha que se llamó Nuestra Señora del Carmen. Mira si sabemos cosas los de Candás de ti. Vaya si sabemos cosas, Susín. Claro que la conocemos. Recuerdo aquella emperatriz, antes al Jorge Juan, poniendo pro a la higuera y llegar cargado de bocartín, de parrocha, de sardina, y a ti, cargando los barreñones de aquellas probes mujeres, entre ellas mi abuela, y diciéndole, ya lo pagaréis cuando lo terminéis de vender. ¿Cuántas veces yo he contemplado eso? Recordamos mucho todo aquel mundo donde sonaban las sirenas continuamente, donde la rula no paraba de llamar, donde las calles de Candás, los ruidos que tenían eran de los carros, de las voces de las mujeres, del que reblinquen. Todo eso lo recordamos. Y de alguna manera está hoy aquí, está tu hermano Tino, tú siempre hablaste en plural, tú y él y tú, cada uno en su labor. Está aquí, de alguna manera, toda aquella vida aglomerada, sembrada en tu corazón. Eras de las pocas personas que yo leí que decías que amabas a la mar, que la amabas, de las pocas personas. Y hay una obra que es El viejo y el mar de Hemingway, que era un pescador mayor que salía a pescar un día y otro día hasta que pescó un gran pez que terminaron comiéndolo los tiburones. A ti no te ha comido ningún tiburón. A ti la mar siempre, a pesar del naufragio, aunque el que por poco pierdes la vida con tu hermano, el Cristo de Candás te echó un cabo, te echó una tabla de salvación, que Él te siga protegiendo. Y no puedo dejar de decir que una de las figuras que recuerdo de ti es siempre viéndote con el farol el día de Pascua, abriendo paso a la patrona de los marineros de Candás. Si tu voz, como dice el poeta, si mi voz muriera en tierra, llevadla a nivel del mar y enterradla en la ribera. Nada más, Susan. Ya hemos dicho que este podcast tiene una cita con la historia viva de la navegación. El 1 de mayo, después de 83 años pescando, a sus 97, Suso, el de la Emperatriz, ha colgado los aparejos. Fue su última salida a la mar. Por eso el pasado día 13 recibió el homenaje de su familia, amigos y el personal del Puerto Deportivo de Gijón en reconocimiento a toda una vida alimentada de salitre. Desde el sábado, el pantalán donde ha tenido amarrada su lancha llevará su nombre. Felicidades, papá. Comenzamos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Durante la primera mitad del siglo pasado, al pie del peñón de Ifac, en Calpe, se estaba forjando una exitosa carrera profesional vinculada al diseño y construcción de barcos. Primero fueron los robustos pesqueros, que faenaban en aguas saharianas, haciendo frente en ocasiones a los temporales atlánticos. Posteriormente, y después de que se prohibiera faenar en el Sáhara a barcos españoles, llegarían los primeros veleros, y con ellos la brillante trayectoria que, como no podía ser de otra forma, tiene la estrella como emblema de sus barcos, destinados esta vez a la práctica de la náutica recreativa. Hablamos de los astilleros Calpe, de
de donde salieron los reconocidos Bell-Lure, aunque más exacto sería decir que estos preciados veleros surgieron primero del ingenio creativo y el talento de su fundador, Vicente Bell-Lure, que muy amablemente nos atiende. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Cómo está? Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal se encuentra? Bien. Me encuentro bien. He pasado una crisis desde diciembre hasta el mes pasado. Muy bien. Pero ya estoy recuperado. Bueno, pero muy mayor. ¿Ha cumplido ya los 90 usted, don Vicente? ¿Él? ¿Ha cumplido ya usted los 90 o todavía no? Los he cumplido en noviembre del año pasado. O sea que ya podemos decir que usted tiene 90 años. 90 y medio. 90 y medio, fíjese. A la temprana edad de 15 años, usted dejó la escuela. A veces... 15 años, sí. Sí. 15 años empecé la lucha. Sí. Y empezó a trabajar en los primeros astilleros. ¿Le atraían los barcos o fue pura casualidad? En Alicante, no. En donde yo vivía, sí. Yo nací en Alicante. Y entonces en un barrio que ahora está destruido, sí. Y es falta que dejen recuperarlo. Entonces ahí, cerca de mi casa, había un astillero, mejor dicho, habían dos astilleros. Sí. Uno que estaba parado y el otro que estaba en marcha. Y entonces yo me negué a ir a la escuela y mi padre dice, o trabajas o vas a la escuela. Y me empleo en los astilleros pensando que yo iba a volver al día siguiente a casa, ¿no? Ya. Pero me adivinaron lo que yo quería. Entonces yo a los 15 años empecé a trabajar en los astilleros El Vigilante, que llamaban, y era de los que empezaban a modernizar, de los astilleros que habían en Alicante. El señor Samper era el primero que empezó a modificar un poco las formas de popa y parte de proa también. Sí. Y entonces yo cogí una afición tan grande que no tenía hora. Yo me iba a casa de noche ya. Hablamos del astillero el Vigilante, don Vicente. En aquella época, a mediados del siglo pasado, fíjese, imagino que aquello sería un astillero de ribera, ¿no? ¿Cómo recuerda el trabajo en aquel astillero, apenas sin medios mecanizados? Sí, allí en el astillero hacían barcos de pesca, barcos de madera, sí. Y yo ayudaba a cualquier tipo de trabajo, no tenía pereza para nada, y al final el maestro tomó mucha confianza conmigo. Ya. Y me daba trabajos que no eran para mí, pero yo preguntando conseguía terminarlo. Hasta el final me dio a hacer 2 barcos de unos 11 o 12 metros para Campello, que era para pescar la caballa, y tenía yo cuatro chicos ayudándome que eran más veteranos que yo, pero yo llevaba el mando de la construcción de esos barcos. Ya el maestro confió conmigo y es que no venía ni a ver lo que yo hacía, pero tenía un interés muy grande. Yo cuando se terminaba el trabajo, sí, me quedaba a lo mejor un par de horas más, que yo no cobraba eso. Era que tenía que preparar el material para el día siguiente, que no perdiéramos tiempo. Y así he sido siempre muy exigente en hacer las cosas. Preguntaba a todos los oficiales cómo se hace esto, cómo se dan las formas, todas las cosas, y me tuvieron mucho aprecio. Ya. Sí, porque usted eso, llevaba el trabajo sin apenas supervisión, digamos, de sus superiores, ¿no? A la temprana edad de 15, 16 años estamos hablando, don Vicente. No, tengo fotografías de esos barcos que yo hacía y lo dirigía yo mismo, sí, con el consentimiento de mi maestro, claro. Y el dueño de uno de los barcos me prometió un regalo si lo terminaba para la fecha de la Virgen de Santa Teresa de Jesús de Campello. Sí, y lo terminó.
y lo terminé, pero no me regaló nada. Ah, vaya, yo le iba a preguntar por el regalo. Nada, entonces omito la pregunta. Si no hay regalo, Nada, no hay pregunta. De hecho, tuve varias ocasiones Ya, que son como anécdotas. ya. Porque yo a los 3 meses de empezar a trabajar, preguntando, ya me diseñé un bote de 2,5 metros Sí, de remo, y a los 2 años o así, o quizá menos, sí. lo llevé a enseñárselo al maestro. Y allí había un patrón de un barco de pesca de Vinaroz que habíamos terminado, y ve el bote y dice, en catalán decía, no, y te lo compre. Y yo no quería venderlo, pero al final dice, te doy 150 pesetas. Ya. Y yo digo, vale, pues de acuerdo, te lo vendo. Y le digo, ¿y cuándo me lo vas a pagar? Y me dice, no, yo me afeite. Y total, que no se afeitó nunca. Ya. Se llevó el bote, pero no me lo pagó. Hay que ver. ¿Cuántas contrariedades? Ni le pagaban el bote, ni le regalaban cuando le decían que le iban a regalar algo. Nada. Y diseñé otro bote más con líneas más modernas, que también tengo las fotos, Sí. y me lo construí en casa a ratitos, que tenía que hacerlo todo a mano. Ya. No me atrevía a pedirle permiso al maestro para hacerlo allí. Don Vicente, usted construyó, calafateó barcos. Digamos que el conocimiento y la destreza que fue adquiriendo en esos tiempos tan jóvenes, en sus primeros años, ¿fue lo que le animó a montar su propio astillero con tan solo 19 años? Bueno, cuando a los 4 años de estar trabajando en los astilleros del Vigilante, Sí. pues un día los amigos, los trabajadores que tenía yo, me aconsejaban que hablara con el maestro y que me igualara el sueldo mío a ellos, porque ellos cobraban algunos más que yo, y yo era el oficial de ellos. Sí. Y un día me atreví a pedirle esto y se ofendió mucho el maestro. Y yo dije, pues entonces yo me voy y no trabajo más aquí. Él pensaba que yo volvería porque me tenía mucho aprecio y me respetaba mucho, y yo también. Me fui a Campello, que había un astillero muy antiguo, habían 2 barcos en la playa, que entonces la playa de Campello era todo de piedra redonda, y allí habían 2 barcos de pesca que estaba reparándolos el maestro don Antonio. Y le pedí trabajo, le dije por qué me había venido. Él me conocía ya porque estaba bastante nombrado en otros astilleros. Sí. Por la forma de trabajar mía y el comportamiento. Y bueno, total, que yo no quería que me diera más sueldo, quería cobrar lo mismo que cobraba allí. Pero al día siguiente, que estaba ya trabajando, me dijo que yo iba a cobrar como un oficial. Que entonces un oficial, si no tenía 40 años o por ahí, no cobraba nunca como oficial. Ya. Y yo tenía entonces 18 años. Y empecé a forrar los 2 barcos y meterles topa y todo, doblando tablas para forrar. Y bueno, y había allí un grupo de marineros retirados que estaban allí muy cerquita de donde yo trabajaba, y estaban hablando de mí y estaban viendo cómo doblaba las tablas y forraba. Tenía un chico muy jovencito de ayudante. Y bueno, y vine a Calpe, un día vine con mis 2 hermanos mayores, mi padre y yo. Y entonces yo me tiré al agua, aunque era invierno, era marzo, y he sido siempre buceador y
no he tenido miedo a nada. Entonces me eché al agua para ver la profundidad que había a una distancia de la orilla, para ver si ahí podía montar el astillero. Entonces no había que pedir permiso ni nada. Ya. No, ahora. Y entonces pasé en varios sitios y fui a coger un sitio que no debía haberlo cogido. Pero nadie me aconsejó y resulta que era un barranco de estos secos que apenas pasa el agua muy poquito a la playa, que había una roca de más de 30 metros y aquel río Cholo donde desembocaba el agua por el mar a una banda y yo elegí la otra que estaba al resguardo del Levante. Y había un poquito de arena porque todo era grava de esta gorda, no se podía ir descalzo. Y entonces ahí monté la rampa de unos 30 metros buceando. Entonces no sé cómo pudo ser, una vez montado todo esto, el pueblo, pues los armadores que habían muy nombrados me ayudaron en todo lo que podían ellos hacer. Y además me ofrecieron una pequeña nave que había allí cerca de donde yo puse la rampa y tenía allí unas literas de hierro dobles y tal, total que me prestó gratuitamente ese local para dormir ahí mientras me pudiera buscar otra cosa. Y ahí vivíamos un poco de tiempo. Y lo que no comprendo es cómo pudo el dueño del barco que saqué para reformarlo, cómo se fió de mí si yo no tenía ni seguros, ni dinero, ni herramientas, y no tenía luz eléctrica tampoco. Ya. Hay que ver qué comienzos más sacrificados, ¿no? Ese fue el inicio, digamos, de su trayectoria como constructor autónomo, ¿no? Con sus propios astilleros. Fue construyendo pesqueros y posteriormente pues ya llegarían los veleros, ¿no? Los famosos vellure, que han sido siempre sinónimo, don Vicente, de calidad constructiva. ¿Cuál fue la máxima que siempre siguió usted para construir un barco? ¿Seguridad, estabilidad, robustez, comodidad? ¿Qué cualidad destacaría en un barco por encima de cualquier otra? Bueno, es que yo tenía una imaginación de cómo quería hacer el barco y cómo tenía que quedar una vez hecho, de estética y de seguridad. Y entonces yo dibujaba el barco, pero no podía explicarle a ningún operario cómo iba a ser ni nada porque solo lo tenía en mi pensamiento, en mi imaginación. Yo cuando trabajaba en el astillero iba al puerto a ver si había entrado algún barco de los mercantes que venían americanos y argentinos y no vi ninguno que tuviera la proa como yo quería hacerla. Y no lo hacían ni siquiera los barcos de acero que hacían en el norte, eran muy buenos y tenían las formas que la quilla subía hasta la regala. O sea que no eran redondas las proas como es ahora. Y entonces yo no podía ver ningún barco con la ilusión que yo tenía dentro de mí. Cuando hice la primera reforma del barco este, que era la Santa Teresa de Jesús se llamaba, pues le hice la proa ya redonda. Y entonces, ¿cómo salió la estrella? Pues la roda de proa le había dado más madera de la que necesitaba, ya con la conciencia de rebajarla y haciendo un escudo, y así, si me encargaban barcos nuevos, pues ya llevarían el escudo. Pero estaba todavía muy lejos, ¿no? Y entonces me pongo a dibujarle
ahí a la roda que estaba como un poco abanicada, o sea, más ancha de la parte de arriba, que iba en disminución hasta el grueso de la quilla. Sí. Y formaba un poco de abanico y ahí la rodeaba. Entonces no me salía el escudo que yo quería pintar. Sí. Total, que al final cojo el compás de puntas que tenía, hago un círculo en todo el ancho que tenía la roda, me sale la estrella sin saber que estaba haciéndola. Ya la tenía dibujada y entonces, pues bueno, me gustó y empecé con el formón y con la suela y tal, la rebajé, y le rebajé todo lo que le sobraba a la roda hasta abajo y quedó la estrella. La estrella formó parte ya de lo que fue el símbolo para siempre de Bellure, ¿no? Pues fíjese, usted y yo compartimos algo, y es esta estrella, porque por parte de padre siempre ha habido en mi casa barcos de pesca, desde que mi bisabuela regentara, pues fíjese, una pequeña flota de pesqueros de vapor que en la chimenea como contraseña también llevaban pintada una estrella de 6 puntas. Ya ve. Sí, ya ve, pues yo no lo había visto. Qué curioso. Llegué a tener hasta 12 barcos en construcción. Ya. Y todo eso tenía que hacer los planos y lo que no me daba tiempo lo hacía de memoria. Ya decimos, don Vicente, que pasada toda esa etapa, usted fue evolucionando y acabó construyendo, como comentamos, unos veleros de mucha categoría. ¿Cómo recuerda la época de máximo esplendor de la marca cuando los Bellure 30, 40 y 50 navegaban por el mundo? Sí, bueno, dieron la vuelta al mundo varios de ellos, que ahora todavía hay alguno. Sí, sí. Pero yo construí primero 165 barcos de pesca, hasta 350 toneladas de registro. Las fotos son impresionantes de ver esos barcos y cómo los echaba yo al agua y cómo hacía yo los planos. O sea que yo estaba trabajando de ingeniero y de peón, pero no había estudiado. Ya, es increíble. Y también había hecho la rampa del varadero, la hice de hormigón, buceando con hormigón catalizado. Sí. Y puse las vías. Diseñé unos carros de varadero que no los había visto nunca y que esos carros tenían unas torres que centraban el barco y lo apuntalaban sin necesidad de bucear. Bueno, todo eso es muy, muy largo de contar. Ya. Y luego resulta que venimos de unos 15 o 20 días de vacaciones que habíamos tomado en el mes de agosto y nos llaman por teléfono. Entonces estábamos haciendo barcos de pesca sin parar, trabajando casi hasta los domingos. Sí. Llegué a tener 130 hombres trabajando. Ya. Y nos llaman del puerto de Santa María, que allí habíamos construido alrededor de 80 barcos de pesca que pescaban en la parte del Sahara, en la parte del sur. Y entonces nos llaman unos armadores que tenían barcos pedidos, a pesar de que ya algunos de ellos tenían 3 barcos hechos aquí, en Calpe, y nos dicen que paremos la construcción, que ya no iban a pescar en el Sahara, que nos habían quitado los derechos de pesca a los marroquíes o lo que fuera. Ya. Entonces, de la noche a la mañana, ¿qué hacemos? Uno de mis hermanos, Pedro, llevaba la grúa que iba con la proa de un barco y media quilla, que iba a ponerla de pie, iba a plantarla, como decíamos nosotros. Sí. Y le tuvimos que llamar la atención que parara, que no, y lo dejó en el tierra y a ver qué hacemos. Claro, ya no había prisa, ya no había nada. De la noche a la mañana se quedaron ustedes en una línea de producción. Sí. Ya. Y con montañas de madera, de cuadernas y quillas y todo. Ya. Había un montón de material. Y entonces, como
yo me había hecho un velero, un Endurance 35, que le compré los planos al Peterbilt y luego yo lo modifiqué un poco, no mucho, pero un poco. Sí. Total, que yo me hice el barco fuera de las horas de trabajo, trabajando domingos por la noche y tal. Y entonces, cuando íbamos a Ibiza o íbamos navegando, era de madera barnizada, con las velas rojas, los palos de madera barnizados también. Sí. Era muy bonito, un mascarón de proa impresionante que me lo hizo un buen tallista de aquí de Talpe. Uh-huh. Y entonces, pues la gente se quedaba mirando el barco y llegaron a venir a ver si yo podía hacer 2 barcos igual que el mío. Pero teníamos tanto trabajo que entonces no había ocurrido aún esa cosa. Sí. Entonces yo le dije que no lo podíamos hacer, es imposible con la demanda que teníamos. Ya. Y entonces pensé que sí que podíamos hacer uno de poliéster cuando nos quedamos de Lanchal mañana sin trabajo. Claro. Digo, esto, si podemos hacerlo en poliéster, lo llevamos al Salón Náutico de Barcelona. Y ahí es donde nace la leyenda, don Vicente. ¿Eh? Ahí es donde nace la leyenda, los Bellure. Pues sí, Sí. claro. Sí. Ahí fuimos al Salón número 13 de Barcelona, que el primer barco que llevamos, estábamos cargándolo al camión para llevarlo a Barcelona y vino un señor de Valencia. Nos hicimos muy amigos, como todos los clientes que he tenido en esta vida, hemos sido muy amigos de todos. Sí. Y entonces, ese dice, este barco me gustaría quedármelo. Y digo, es que vamos a llevarlo a Barcelona al Salón Náutico. Dice, no importa, pero yo me lo quedo. Y digo, pues nada, suyo es. Total, que ya lo llevamos vendido. Ya. Y hicimos una goleta de madera, 40 pies. Este era unos planos del Peterbilt todo. Y lo hicimos todo de madera, pero no nos dio tiempo a terminarlo el interior, pero sí lo hicimos por fuera. Sí. Y lo llevamos también a Barcelona, junto con el 35, barnizado, de madera, todo precioso, con mascarón también. Uh-huh. Y ahí ya fuimos un año detrás del otro y cada vez más pedidos, pero el astillero no reunía las condiciones para trabajar ese tipo de materiales. Lo hacíamos todo en los talleres que teníamos cubiertos. Ya. Hasta que tuvimos que hacer una nave, en fin, tuvimos que ir poniéndola, pero trabajábamos noche y día ahí haciendo 2 barcos cuando hacíamos el 35 solo. Ya. Luego diseñé un 30 pies, bueno, primero un 40 de vela, y luego lo hicimos el mismo 40 en 41, y entonces íbamos a comprar un Havel Race de 28 pies y fuimos a Suecia, pero era muy caro. Sí. Y entonces, viniendo para España con el avión, yo ya estaba diseñando mentalmente un 30 pies. Sí, ahí está, desde luego. Mire, yo doy fe de la calidad de construcción que tienen los Bellure, porque tuve la fortuna de navegar junto a Ramón Peris en su goleta, en la Nausicaa, a finales del año pasado. En Nausicaa, Sí, 40 años que tiene. 40 años que tiene, pues está como el primer día, ¿eh? Bueno, así es. Sí, tiene una calidad constructiva extraordinaria. Oye, don Vicente, a ver, es difícil, ¿no? Hacer a un padre elegir a uno de sus hijos por encima de los demás, ¿no? ¿Hay algún barco al que guarde especial cariño usted? ¿Por alguna razón especial? ¿De los yates o de los pesqueros? De los Bellure, digamos de la primera etapa, de los ya más clásicos, 30, 40, 50 pies que usted construyó. Bueno,
Eso yo he navegado mucho con el 40, que últimamente le llamábamos 41, y ese barco ha aguantado el mar muy bien, muy bien. Ese barco tenía una escora que de ahí no pasaba, tenía un apoyo muy fuerte. Ya. El 30 es una disminución del 41. Sí. El mismo proyecto que cuando yo lo diseñé el 41, mi hermano, que ha sido la persona que se encargaba de ventas, decía, no hay compradores ahora para él con 12 metros de tal. Y entonces no lo hicimos. Tardamos un tiempo. Pero entonces yo de ese proyecto que yo había hecho, con 3 escalas diferentes, diseñé el 30 pies, que realmente tiene 31 pies. Sí. Usted diseñó los barcos especialmente, o al menos a mí siempre me ha dado esa sensación, después de haber navegado en la Nausicaa de Ramón Peris, la calidad queda al margen porque ya hemos hablado de ella, pero el diseño que tienen los barcos en su interior, es decir, que usted a la habitabilidad también le dio cierta importancia, ¿no? El estar cómodo dentro del barco. Sí, dentro del barco hay una distribución que es muy práctica, muy cómoda y segura, que no se desmonta. O sea que los techos y los pisos, todo eso, y la instalación del motor también, con desagües para que no tenga ninguna vía de agua en los motores, todo eso estaba muy bien pensado. Vamos, es que yo he vivido toda mi vida imaginando, siempre he tenido dentro de mí mucha visión de lo que yo quería ver. Ya, sin duda. Y entonces lo hacía como yo pensaba que tenía que ser. Sí. Es como los barcos de madera. Primero les ponía una rampa de madera hasta que flotara el barco. Y eso lo hacía yo a base de buceo, aunque fuera invierno. Que yo ya cogí 2 veces la pulmonía. Entiendo que no podrá desligarse de lo que fue, ¿no? Un constructor de barcos, ¿qué ve cuando pasea por los pantalanes? Bueno, claro. Yo de ver en el puerto de Calpe los barcos que hay, que son hijos míos, pues me da una satisfacción. Y sobre todo los barcos que hice de pesca, eso fue una cosa tan extraña que no he visto nunca. Miraba a ver si los chinos o los japoneses hacían barco así y no. Entonces no usábamos el poliéster, claro, como ahora que se hace todo redondo. Pero entonces no lo había. Yo veía la proa de los barcos, que tengo aquí cientos de fotos, y digo, ¿cómo es posible que hiciera yo esto? He tenido que hacer cosas que a lo mejor ya estaban inventadas, pero yo no lo sabía. Don Vicente, ya para terminar, ¿usted cómo se definiría? ¿Como ingeniero naval, como artesano, creador, diseñador, o quizá tiene de todo un poco? Bueno, yo creo que no tengo título de ingeniero naval, aunque han venido algunos ingenieros que me han dicho que deberían de darme un título, aunque fuera sí, sin duda, para no usarlo. Claro. Pero yo he tenido que trabajar de ingeniero. He hecho los carros de varada, las rampas para poderlo apartar los barcos a un lado y a otro. Eso, yo ahora veo las fotos de los carros y digo, ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Quién me dijo que lo hiciera? Yo no lo he visto en ningún sitio. Y esto era muy importante porque ya no tenía que estar buceando invierno y todo. Y sacaba los barcos muy fácil. Y esos carros se entraban en el barco también. O sea que no hacía falta bucear para nada. Bueno, pues hay que ver. Así tengo
tengo varias cosas Claro. que he tenido que hacer también, pero no he estudiado, no he ido a la escuela, no soy ingeniero, pero he tenido discusiones con algunos ingenieros y me han dado la razón en algunos casos, Sí, sí. como la línea de eje, con los cojinetes que tienes que llevar, detalles muy técnicos, pero que yo de eso he tenido mucha experiencia y he discutido mucho con todo. Así que toda la fuerza que he tenido, Sí. yo creo que tengo que culpar a mi mujer. No eche balones Porque fuera, ¿eh? No desde eche muchísimos años, no eche balones fuera, porque las horas que echó en el astillero fueron las que echó usted. sí. He hecho 4 astilleros y luego he tenido que irme al TEA y empezar por bajo de cero otra vez. Sí, sí. Y he tenido en la vida muchos tropiezos que, sin tener ninguna mala intención, sin haber tenido ninguna valoración a la economía, mi interés ha sido hacer las cosas bien Sí. y que hablen de estas cosas por las mejoras que he hecho. Como de vez en cuando veo en Facebook cómo hablan de los barcos de pesca personas del puerto de Santa María, cómo hablan de las líneas, de los marineros que han sido, la de cosas que he reformado yo de las líneas normales. Sí. Eso está hecho y lo tengo en fotografías. Eso está hecho, lo tiene en fotografías y muchos de esos barcos todavía seguro que a flote y faenando. Porque cuando el trabajo, el tesón, está al servicio del talento, la creatividad y de alguna forma, don Vicente, saberse nacido, ¿no?, para aquello a lo que uno va a dedicar toda su vida, pues sin duda merece todo nuestro respeto y nuestra admiración. Así que no me queda más que darle las gracias, no solo por estos minutos que me ha concedido, no solo por estos minutos de entrevista, sino también por el trabajo que ha hecho. Porque ver navegar un Bellure, pues es para sentarse y disfrutar de la estampa. Pues estoy muy contento del pueblo de Calpe, Sí. porque toda la vida, desde el primer día, he sido muy respetado por todos y hay muchísimas personas que ya no están, pero los que quedan todavía siguen con el apoyo, siempre un respeto muy grande a mi persona. Por algo será, eso es que se lo ha ganado. Don Vicente, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, nada, a ti. Un abrazo. Venga, muy fuerte. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. Rumbo a la Global Solo Challenge. Así nos ponemos cada vez que suena esta sintonía y hablamos con Juan Meredith. Su aventura es la nuestra y la compartimos con vosotros, porque preparar una vuelta al mundo en solitario y sin escalas es un reto que requiere mucha preparación física y psicológica, dominio de las artes de marear y otras cualidades que vamos descubriendo cada vez que hablamos con Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Hoy, si te parece, nos ocupamos de un asunto, Juan, que seguro llama la atención de mucha gente, y es la alimentación de alguien que se embarca con la intención de no tocar tierra el tiempo que dure su vuelta al mundo navegando a vela. ¿Cómo son estos preparativos en relación a la alimentación? Cuéntanos. Es apasionante porque realmente ya te estás imaginando la regata mucho antes de que suceda. Quiero decir que, yo voy a repetir lo que hicimos en la Barcelona World Race del 2010-11, y realmente llevamos la comida para cada día. Es decir, yo sé lo que voy a llevar el día 30 y el día 31 y el día 32. Ajá. Y el 84. Ya. Es decir, vamos a calcular pues para 150 días, pensando que van a ser 120, 130. Sí. Más lo que pueda pasar, y a partir de ahí pues se hace un cálculo. El cálculo es por calorías, y como es importante el peso a bordo, bueno, pues meter calorías, que ahora te voy a decir qué cantidad de calorías en cada paquete de cada día.
repetiré como hicimos en la Barcelona, es decir, 2 tipos de dieta, 3.000 calorías, 5.500 calorías. Es decir, que a partir del día 35, quizás el 40, ya saltamos de las 3.000 calorías a las 5.500, porque hace mucho más frío, porque el barco se va a mover muchísimo. Sí. Y ese movimiento de propiocepción, pues te tienes una carga generas mucho desgaste. Entonces, realmente lo quemas, aunque parezca mentira. Ten en cuenta que un ciclista profesional está entre 6 y 7.000 calorías. Pues nosotros estamos en 5.500, no está mal. Sí. Lo que está claro es que en una prueba como es una vuelta al mundo, a vela, sin escalas, requiere de un estudio minucioso en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en este que estamos hablando, de la alimentación. Ya veo que no se deja nada al azar prácticamente. No, porque tienes que tener en cuenta además todos los inconvenientes que puedan surgir. Qué sé yo, una botella de gas, una bombona de gas que se te queda abierta sin querer, como todo lo que tengas para comer necesite calor, pues ya tienes un gran problema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todas las cositas tienes que tenerlas en cuenta. Sí. Tienes que tener en cuenta que aquí no hay nevera. Hay que tener en cuenta también los desechos, que vas a acumular una serie de desperdicios que tienes que llevarte hasta que vuelvas a La Coruña. Todo eso hay que tenerlo previsto. Y con todo eso, bueno, pues al ataque. Y, por supuesto, el disfrute. No puedes estar comiendo de liofilizados todos los días porque realmente tampoco es que sean tan sabrosos, ¿eh? No, desde luego. Oye, algún capricho habrá, ¿no? Aunque sea para celebrar momentos importantes. Sí, nosotros, mira, ya viendo a experiencia pura y dura, en el 2011 nos íbamos encontrando cada X días, nos habían metido en cada bolsa de, pues nada, unas casi galinas, que decimos en Asturias, ¿no? Uh-huh. Unas pijaditas que podían ser, yo que sé, unos caramelos o unas galletas. A Fran le gustaba mucho un tipo de galleta, la leche condensada, me acuerdo. Incluso, en aquel caso, que éramos 2, pues negociábamos. Pues a mí oye, si tú me das la leche, tú con leche condensada, yo te doy este de jamón y tal. Bueno, pues un poco en ese plan íbamos. Por cierto, el jamón, la cecina, bien envasada al vacío, es una fuente de proteínas y grasas saludables fantástica, y cuento con ello. Me repetiré, llevaré posiblemente jamón de Teruel. Uh-huh, así que, bueno, sí, qué rico. Y qué económico además, porque si tiramos de cosas tipo barritas, que tiraré desde luego, primero es muy caro, si pensamos en precio kilo, y además no sé si es tan sano como el jamón o como una cecina. Entonces, bueno, pues hay que jugar con todo eso. Sí. Ya has hecho referencia a esto. Entiendo que el volumen y el peso de lo que se lleva a bordo es importante, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, estamos comentando, en relación a la alimentación, cuenta cuando la velocidad es una prioridad, claro. Una buena pata de jamón nunca estorba, ya lo estamos comentando, ¿no? Pero en el caso de un barco de regata de vuelta al mundo, se considera un exceso. De ahí entiendo que la comida liofilizada es la que más embarcáis, ¿no? Claro, como recurso está muy bien, pero insisto que, por supuesto, para eso tienes que poder potabilizar agua. Si yo tengo potabilizadora, espero tenerla en su momento, puedes permitirte llevar comida liofilizada. Si no llevo potabilizadora, ya importa mucho menos, porque el agua ya la va a llevar la comida. Entonces, también hay que ser un poco coherente y lógico en las cosas que se hacen. No sé, voy a poner un ejemplo. No hace tanto tiempo, aquí en el Mediterráneo, he visto que para regatas de 3-4 días llevan comida liofilizada. Uh-huh. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poquito exceso. Hay un montón de producto por ahí que pesa muy poquito y que no hace falta andar con comida liofilizada. Queda muy, muy guay, pero no, aquí no. En el Mediterráneo o si te vas a subir a Francia, Gijón, Lorient, pues hombre, llevar comida liofilizada es una pijada. Yeah. Pero cuando necesitas mucho más espacio, bueno, pues sí que te ayuda, pero también hay que ser lógico. El arroz es fácil de mantener y bueno, y se cocina, ¿no? Y le puedes dar gusto. Por otra parte, los primeros días es como cruzar un Atlántico, llevar el máximo de comida fresca que puedas llevar.
porque es salud, porque es levantar el ánimo, porque es un cambio de estar en tierra a estar en la mar más o menos progresivo, porque si ya el primer día te empiezas a comer los filipiados, ¿qué quieres que te diga? No, yo no. Aburres. Así que bueno. Sí. Claro, no tiene ningún sentido. Ya. Sinceramente no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces hay que normalizar un poco también esas cosas. Ya. Oye, Juan, las rutinas que con tanta puntualidad pueden seguirse en tierra, en la mar, donde las condiciones son cambiantes y el trasiego a bordo puede verse alterado en cualquier momento, ¿eso de los horarios para las comidas cómo se lleva? Pues es algo que me tengo que plantear. Si repetir el navegar con hora UTC en el barco y que mi hora de barco sea mantener la misma. Sí. Lo hicimos en la Barcelona World Race y no fue mal. Es verdad que acabamos comiendo de noche, pero hoy qué más da, ¿no? Uh-huh. Aquí yendo solo la cosa va a cambiar un poquito y bueno, a mí me gusta la navegación, con lo cual seguramente me divierta ir modificando mi hora según el uso horario de la zona y me vaya un poco jugando con todo esto, ¿no? Y coma a la hora que teóricamente debo comer. Entonces, la rutina de la que me hablas la paso, en vez de ser muy disciplinado con la hora de salida, pues a ir realmente navegando y viviendo y modificando esa hora de barco, de bitácora, ir cambiándola y adaptando pues mis hábitos. Ten en cuenta que cuando estemos en el sur y empecemos a andar, realmente se anda mucho. Sí. O sea, no es un IMOCA, está claro, pero este barco anda. Entonces, realmente te vas comiendo muchas millas y vas ganándolas, bueno, te vas yendo al este y bueno, también acabas comiendo, no sé, de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, hay que ser tremendamente disciplinado. No, desde luego. Y lo que sí parece que tenéis claro es la importancia que tiene llevar una dieta equilibrada, ¿no? Combinar hidratos, proteínas, grasas, azúcares, bueno, en fin, yo creo que eso lo tenéis muy claro, lo tenéis muy presente. Eso es fundamental y sobremanera, que no lo hemos hablado, es la hidratación, beber. Sí, beber sí, es sí. básico. Sin comer se puede estar una temporada, sin beber no aguantas. Entonces, lo que es la hidratación, yo cuando estoy en el barco hago lo que no suelo hacer en tierra. Ya. Aquí yo soy mal bebedor. En el barco sí que intento ser muy disciplinado con eso. Es más, me pillas a bordo, delante de la mínima cocinita que tiene. Todos los Class 40 de cualquier año tienen que tener un pequeño cocina instalada. Sí. Y justo estaba tomando medidas porque voy a poner 2 o 3 o 4, botelleros de estos de bicicleta, ¿no?, atornillados para realmente poder obligarme a verlos y tener siempre, preparado, ¿no? Ahí sí que tendría que poner algún productito en plan isotónicos y demás que me ayuden un poco a tener una mejor hidratación. Uh-huh. Y eso unido a lo que me comentabas de que sea todo muy, muy equilibrado, bueno, pues intentar eso, estar lo más sano posible, porque ya otras cosas serán menos sanas. Desde luego. Hemos mencionado la importancia de los pesos. En el caso del agua, entiendo que llevar una potabilizadora sería fundamental, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a lo de siempre, patrocinios y dinero. Claro. Lo ideal, claro, desde luego, tener una potabilizadora. Ten en cuenta que si no llevo potabilizadora tengo que llevar el agua envasada, con todo lo que eso conlleva. Claro. Si calculamos 3 litros día, pues estamos hablando de que menos de 3%, 400 litros. 400 litros, wow, a bordo es mucho. Es mucho. No solo eso, sino que es estiva, hay que moverlo, hay que desplazarlo, hay que preparar cada botella para que no se rompa. La experiencia me pasó en el año 95 en la Mini Transat, que pasar agua embotellada a garrafas no es buena idea. A mí se me estropeó agua en apenas 20 días. Claro. Con lo cual, si mantienes las botellas, la garrafa típica que compramos, son muy débiles. Hay que forrarlas de plástico, de cinta de embalar o algo para que aguante más, para que no le dé la luz. Bueno, ojalá no tengan que recurrir a eso, sí, teniendo en cuenta que siempre hay agua que hay que llevar de emergencia, eso sí, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, el dinero manda. Desde luego.
Bueno, pues el sacrificio, ¿no?, que se asume cuando alguien decide dar una vuelta al mundo en solitario y sin escalas es enorme en todos los aspectos, en el mental, en el emocional, en el físico. La alimentación hay que cuidarla y afortunadamente los deportistas más extremos cuentan con soluciones para mantenerse bien nutridos mientras dura la competición. Aunque no nos engañemos, una vez concluida, una buena paella o un plato de fabada o un chocolate con churros siguen siendo tentaciones irresistibles, ¿verdad, Juan? Bueno, hombre, a ver, una lata de faves me llevaré. Bueno, y te digo más, igual para los primeros días, en vez de una lata, me llevo un tupper, ¿no? Bien. Y te puedo garantizar que me voy a llevar empanada para los primeros días, que soy un fanático de la empanada. Muy bien. Y como en Galicia no se hace en ningún otro sitio. Y estoy seguro que tú vas a venir con una cajina de esos pasteles. ¿Cómo se llama esa pastelería tan rica? Hombre, esas cosas tan ricas ahí en Gijón. ¿Sabes cuál te digo? Una cajina de limoncitos. Cuenta con ello. Una cosa así, ¿eh? Bueno, pues algo así estoy seguro que me llevaré. Tampoco pesa tanto, ¿verdad? Sí, desde luego. Y una botella de cava para descorchar cuando cruces el Cabo de Hornos, ya sabes. Sí, seguro. Un abrazo muy Seguro fuerte, Juan. Cuídate. Un abrazo. Seguimos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Es tiempo de lectura, de tomarnos un respiro y abrir un buen libro para relajarnos en la camareta o en la bañera de nuestro barco, ahora que ya tenemos un pie prácticamente puesto en el verano. Juan Melgar, Librería Robinson, muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, soportando ya temperaturas un poco más agradables. Mira, que hablábamos antes fuera de micrófono, hacía referencia al calor que podía hacer en Madrid, pero de momento en Madrid las temperaturas se contienen. O sea que ahí estáis. Pues sí, tuvimos un paréntesis que parecía verano y ya ha vuelto a temperaturas más propias de la época. Vale, muy bien. Oye, al hilo de lo que hemos hablado con don Vicente Bellure, lo cierto es que en este caso hacerse con un Bellure es como adquirir una obra de arte, ¿no? Que en algunos casos necesita de alguna rehabilitación y arreglo, aunque solo sea para dejarlo a nuestro gusto. El libro que hoy nos presenta van por ahí, más o menos. Pues sí. Efectivamente, yo creo que el tema va bien junto con la entrevista, porque, bueno, sí, los Bellure la verdad es que son unos barcos magníficos. Uh-huh. Y hoy traemos un libro que es Rehabilitar un barco de ocasión, la reconstrucción del Samba paso a paso. Esto el autor es Enric Rosselló, sí. Un conocido de muchos chats y de muchas páginas web náuticas, etcétera, y navegante también, y bueno, es un libro que es un poco una referencia. Se ha vuelto a editar hace no mucho, por eso es un poco ha vuelto a aparecer, ¿no? Digamos que es una medio novedad. Entonces, es un libro que se basa, o todo gira alrededor de la completa rehabilitación de un barco, de un Northwind 40, en este caso de Samba, y que llega después de muchos años de uso ya y con mucho muy deteriorado en muchos aspectos, con todo desgastado, con todo viejo, con todo. Y entonces hacen un repaso entero al barco, y a través de ese repaso lo que nos permite este libro es conocer a fondo pues todos los interiores, ¿no? Cómo se ha hecho, cómo se hace, cómo se arregla. Nos puede servir para arreglar luego cualquier cosa, ¿no? Como una estupenda guía, porque se repasa todo, vamos, desde, sí. Pues por ejemplo, empieza con el casco que tiene osmosis, entonces pues qué se hace para curar eso. Luego, pues después la instalación eléctrica, pues hecha un desastre, como pasará en muchos barcos de mucha gente que nos esté oyendo, los que tengan barcos de segunda mano, etcétera, o que ya tienen años, pues que de repente hay cables que aparecen por ahí por todas partes que nadie sabe muy bien ni de dónde van, ni a dónde vienen, ni para qué sirven. Sí. Entonces, pues rehace esa instalación eléctrica y nos da pasos, ¿no? Y nos da pautas, y nos da consejos y nos enseña cómo hacerlo, cómo restaurar o restablecer esa instalación eléctrica. Le hace un cambio de motor, cambia, por ejemplo, todo lo que es la jarcia, la arboladura, etcétera. Todo eso pues arregla el palo, cambia toda la maniobra. Pasa por todos
todo lo que es el barco y lo renueva y lo rehace, pues, por supuesto, pintura, interiores, cocina, piscinas, pozo de anclas, el piloto automático, etcétera. Todo lo que se nos puede ocurrir un poco. Este libro nos enseña cómo rehabilitarlo, cómo rehacerlo, también cómo diagnosticar un poco si lo tenemos bien o no. Porque, bueno, nos enseñan una foto, pues mira, pues esta pieza se puede ver que está toda corroída, que está en mal estado, que está no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo desmonta, pues por ejemplo, para instalar, pues, yo qué sé, cualquier elemento de cubierta. Cómo hay que reforzarlo, cómo hay que preparar antes todo lo que es toda la fibra para que pueda resistir esa nueva instalación, etcétera, etcétera. Vamos, que la idea central es la de un libro que tiene como protagonista el Samba, un barco que ha sido reconstruido paso a paso, pero que busca, como decimos, una finalidad más general, ¿no? La de reconstruir cualquier barco que compremos de segunda mano, vamos. Efectivamente, sí. Este libro nos va a dar la idea, nos va a dar el conocimiento. No es un libro técnicamente complicado, porque estos libros, a veces libros de mantenimiento de este tipo, pues a lo mejor se ponen un poco excesivamente técnicos, que depende de lo que quiera uno, pues eso es lo que a lo mejor tiene que ser. Pero este libro lo coge alguien que no tenga unos grandes conocimientos, pero simplemente esté interesado y esté mirando a lo mejor qué hacer con un barco, o va a tratar con alguien que le barra al barco. Esto le va a dar esa base de conocimiento que necesita para poder encarar un proceso de renovación o total, como es el caso del Samba, o de cierta parte del barco, que a lo mejor no se hace todo de golpe, pero si a lo mejor uno decide renovar nada más que una parte del barco. Ya. Y esto es utilísimo. Y además se lee muy bien, todo está muy bien explicado, lo coge uno y de repente pues llevas un rato leyendo y dices, joder, llevo aquí 1 hora y pico leyéndome un libro sobre rehabilitación de un barco con todos temas así técnicos y lo estoy leyendo como si estuviera leyendo una novela. Ya. Tengo ganas de ver cómo es el siguiente capítulo para ver qué es lo que pasa. Un libro de fácil lectura que, imagino, se apoyará también en mucho material gráfico, ¿no? Habrá mucha fotografía. Como es lógico, todo esto tiene que ir apoyado con toda serie de fotografías, claro, enseñándonos todo, porque un libro de estos solo textos resultaría muy áspero. Esto tiene mucho, pues se ve todas las piezas que se sustituyen, las nuevas que se van a poner, cómo las ponen, las diferentes fases de ese proceso de cambio, ¿no? Pues primero arrancan todo lo que son los interiores del barco, todo lo viejo, por ejemplo, y se ve cómo queda el barco después de todo ese arrancar, y luego cómo se va poco a poco, pues eso, añadiendo elementos, pintando, fijando otras piezas nuevas, etcétera. Ya. Oye, ¿y de cuántas páginas estamos hablando, Juan? Porque para hablar, no sé, de desmontar los interiores o de tratar la obra viva, el acastillaje encubierta, la carpintería interior, todo esto, bueno, pues necesita páginas, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene y quién es o quiénes son sus autores o su autor? 250 páginas, más o menos, yo creo que son, y el autor es Enric Rosselló. Uh-huh. Bueno, Enric Rosselló, que es un navegante catalán que se prodiga, como decía antes, en redes y en páginas web, etcétera, y que lo explica todo fenomenal, la verdad. Ya. No, es un libro manejable. 250 páginas es un libro muy manejable, sí. Sí, es tamaño A4, o sea, con lo cual todo bien, se ve bien las fotos, no son fotos pequeñas, es en color, con lo cual se ve todo, vamos, muy en cuanto entra alguien por la puerta pidiéndonos que quiere algo de este tema, es la primera recomendación que hacemos. Y también como curiosidad, por ejemplo, para dar una idea de la calidad del libro, es un libro que se ha traducido, o sea, se lo ha publicado también, se han publicado en Inglaterra, que ya sabemos que nuestros amigos ingleses pues ellos conocen todo y saben todo y no suelen tomar nada de nadie en este campo de otros sitios, pero en este caso sí se ha traducido ese libro en inglés y se ha publicado en
otros países. Ya, qué bien. Bueno, es un libro que viene además a quitar el miedo, ¿no? Porque rehabilitar un barco a veces nos parece un trabajo de chinos que está reservado a personas muy manitas, pero no tanto para personas manitas como para los perseverantes, ¿no? Como para los que se meten en faena y están ahí un día tras otro. Efectivamente, Poco a poco. Sí. No hace falta ser un prodigio de la mecánica ni del bricolaje, sino es una cuestión de ser cuidadoso y perseverante. Obviamente tener tiempo, lo ideal es que pueda tener un espacio. A lo mejor hay gente que tiene pues un taller o una nave o algo donde pueda a lo mejor meter el barco y puede trabajar, y con tiempo desde luego se puede hacer una obra que puede dejar unos barcos magníficos. Hay bastantes ejemplos por ahí que se pueden ver en redes sociales de gente que ha rehabilitado barcos similares, y el resultado es espectacular. Sí. Y ese poder hacerlo uno mismo es un ahorro económico considerable si uno tiene sobre todo el tiempo en este caso. Bueno, pues tomamos nota y nos lo apuntamos para que forme parte de nuestra biblioteca particular. Rehabilitar un barco de ocasión, la reconstrucción del Samba paso a paso. Un libro de Enric Rosselló que hoy nos ha presentado Juan Melgar desde su librería Robinson. Para adquirir este libro o cualquier otro, ¿qué tenemos que hacer? Juan, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? Pues mira, la librería está situada en la calle Santo Tomé, número 6 de Madrid, y siempre lo que decimos es que preferimos que nos vengan a visitar y vengan a ver los libros, pues por libros como este que podemos tener, y que siempre hojeándolos pues se va uno con su compra más satisfecho. Y si no, también a través de la web nuestra, nauticarobinson.com, nos pueden también ver todo lo que tenemos. Y próximamente también los que se acerquen por Madrid tendremos caseta en la Feria del Libro. Muy bien. Pues nada más. Dicho queda. Te emplazamos para el próximo podcast. Gracias por tu compañía. Juan, un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Sintonía que nos hace mirar al pasado, porque ya sabes que en A Son de Mar navegamos por la historia. Lo hacemos por las Españas de ultramar para conocer también todas sus exploraciones. Y lo hacemos además de la mano de quien siempre lo hacemos, de Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? Muy buenas. Muy buenas tardes desde aquí, desde el MUA. ¿Qué tal? Muy bien. Recordando, tú nos has llevado ya al virreinato del Perú. También hemos estado en el Saigón del siglo XIX con una importante presencia española allí. Hoy nos llevas al año 1808 y en concreto a aguas peninsulares, porque nos llevas a la bahía de Cádiz, cuando Napoleón ya lo empezaba a pasar mal entre nosotros. Pues sí, hombre, todavía Napoleón, entre nosotros lo iba a empezar a pasar mal, pero sí, es un combate y una acción naval muy curiosa y muy peculiar, y además, muy interesante, ¿no? Entonces, pues esto comienza, para hacer un preámbulo, después de la batalla de Trafalgar, en la cual, después de la derrota de una batalla que no debía haberse producido, pues en Cádiz se refugian varios navíos, 6 navíos franceses, 6 navíos españoles y el Príncipe de Asturias, que reparaba con 112 cañones, y desde 1805 las órdenes que tenían desde Francia nuestro gobierno español, que no sé si os parece habitual, esto yo creo que es una tradición ya, que nos gobiernen otros, se trató de reparar mientras se mantenía el bloqueo británico fuera de estos barcos. Eso sí, la orden era que se repararan los franceses y se pusieran a punto los franceses. Los franceses eran, os voy a decir, el buque Eros de 84 cañones, el Algeciras de 86, el Plutón de 74, el Argonauta de 74, el Neptuno de 92, que era más grande, y la fragata Corneille de 42. Esos eran la escuadra francesa.
La escuadra española eran otros 6 barcos más los que tenían reparando, pero es que los que estaban a flote apenas tenían ni para pólvora. Total, que ahí el que estuvo de almirante era el almirante Rosilly, que era el que venía. Napoleón se enfadó con Villeneuve en el 1805 cuando dio la espantada y en vez de subir a bloquear el canal para la invasión de Inglaterra se fue bastante asustado a Cádiz y nos trajo lo que nos trajo, y cuando se enteró que Rosilly lo mandaba a Napoleón para sustituirle fue cuando salió fuera, y ahí es donde pasó esto, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí, sino simplemente que Rosilly era un buen tipo. El caso es que era el almirante. ¿Qué ocurre? El 2 de mayo de 1808 pues se produce el levantamiento en Madrid. En Cádiz, enseguida toda España se entera desde Móstoles cuando se manda la comunicación, ¿no? La carta, el edicto de levantamiento. Entonces, las autoridades de Cádiz, bueno, pues son buena gente, pero no saben qué hacer. El pueblo está levantado y se manifiesta porque se tome esa escuadra de esos franceses. Solano, que era el gobernador, bueno, refuerza las playas y la vigilancia, pero no sabe qué hacer. Sería un buen gobernante, pero eso, no sé si os suena. El almirante Rosilly al final pues coge y les convence para que cojan y pongan las 2 escuadras con los barcos, como se dice, de forma alternativa. Más que nada así para que se proteja de que no se les ocurra lanzar los cañonazos, aunque bueno, todavía el gobernador no se atrevía a hacer eso. Estamos ya en el 22 de mayo, 20 días después del levantamiento, y Sevilla se levanta. Pero el gobernador de Cádiz se sigue mostrando indeciso. En Cádiz la presión sube, vienen los refugiados, es una guerra, vienen los refugiados, aquello es una ciudad amurallada, se empieza a llenar de gente, la situación que se oye de fuera es terrible por todos los que vienen un poco pues de una guerra, y bueno, pues al final Solano decide el 29 de mayo organizar milicias y hasta abrir un aislamiento, pero bueno, la escuadra sigue ahí. Solano trata de hablar con Collingwood, que era el que estaba fuera, haciendo una especie de bloqueo, la verdad que muy suave, porque sabía que las flotas no estaban para salir. Y le dijo que sí, que le ayudaba, pero si le dejaba subir a entrar en Cádiz. Entonces el otro dijo que no, eso nada. Total, que al final, bueno, estamos ya el 30 de mayo, ¿y qué sucede? Pues que algo que, bueno, no estaría de más alguna vez que sucediese ahora. El pueblo acude en masa a la casa del gobernador. Se pone delante, suben tres representantes, se produce una especie de enfrentamiento, lo sacan fuera, se produce allí, pues eso, ya la población se convierte de masa chusma, arriba había un cañón en el adarve de fuera y el cañón lo giran, disparan y bueno, pegan un cañonazo sobre la puerta, se escapa Solano, al final lo cazan y a Solano, bueno, pues le hacen una muerte pues bastante humillante, ¿no? Total que bueno, los mandamases ponen al general Morla y bueno, ya se dan cuenta que bueno, que aquí o van contra los franceses o contra los españoles, con lo que entonces preparan lo que os voy a contar, ¿no? Esto es un poco un preámbulo, ¿no? Pero la escuadra española lo mandaba Juan Ruiz de Apodaca, no tenía casi pólvora ni valerío, y el general Morla, pues junto con él, pues preparan un ataque, pero esta vez lo que deciden es que no pueden atacar esa escuadra española que está con poca posibilidades frente a una escuadra que estaba perfectamente perfectada para 5 meses de navegación y combate. Con lo que entonces deciden hacer un ataque con fuerzas sutiles, es decir, con botes. ¿Y qué hacen? Pues todos los botes de la escuadra, más los botes que pueden, montan en principio 3 divisiones. 3 divisiones de 15 botes o, bueno, vamos a decir chinchorros con cañones, 15 con bombardas y 15 cargados de infantería. Todo eso frente a 400 cañones de 36 libras, de 24 libras, y montan esa flotilla. Vamos, digamos que disponen no de una batalla naval, sino casi una batalla medieval a campo abierto, es decir, las 15 cañoneras sería la caballería, las 15 bombardas por detrás serían los arqueros, y luego ya vendrían los peones, o es decir, la infantería con las lanchas. Es decir, bueno, es una batalla totalmente inusual. Se parlamenta con los franceses, que se niegan a rendirse, y en todo caso se avienen a que, bueno, si los britanos les dejan salir y marcharse sin daño, se marchan y no molestan. Dice ya, ahí ya nadie se atreve a decirles a estos que no. Les dicen que no, nadie se atreve a decirle al pueblo que les dejan marchar. Y entonces, el 9 de junio, desde la Torre Tavira, desde arriba, el general Morla da la orden de combate con el código banderas, y allí a las 4 de la tarde salen las lanchas a remo con los cañones de los propios barcos de Apodaca puestos en la proa a disparar, y a remo allí los otros disparando, y claro,
hay que imaginarse remando, disparando, cargando y bueno, y los franceses pasándolo mal porque no conseguían darle a casi nadie. Total, que están 5 horas combatiendo, dejan exhaustos a los franceses y al día siguiente, a las 10 de la mañana, vuelve otra vez al combate. Y entonces, a las 2 horas, desde Leros, uno de los navíos franceses, y está la bandera del Parlamento, y aquí es donde entra el juego este del farol, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Que a los españoles no les quedaba ya prácticamente ni pólvora ni balas. No sé si os suena de cuando la batalla de Inglaterra, pues esto lo mismo. Entonces dijeron que, bueno, los franceses dicen, si nos dejáis marchar, marchamos con la bandera baja, como rendidos, y os dejamos todo el material. Y entonces dice Morla que vamos a hacer unas consultas. Era mentira. Vamos a ponernos más nerviosos. Colocan más baterías desde el puente Zuazo por todo lo que es la bahía interior donde estaban metidos. Y bueno, el almirante Rosselli ve que aquello, cada vez la presión era mayor, y ahora sí que era un tema ya de quién aguantaba la presión. Y el día 11 Rosselli, con menos calma, el día 11 no, perdón, ese fue el día que les ofreció esto. Se hacen esperar, bueno, se produce algún otro combate, pero combates sueltos, es decir, van las lanchas, disparan y se van. Y entonces estos, empiezan a volverse un poco locos teniendo lo que tenían, tantos cañones. Y el 14 de junio, los 5 navíos, frente a las 15 cañoneras, se rinden, las bombardas disparan, pero bueno, casi de fiesta, y se saca el edicto que saca el general Morla, gaditanos, la escuadra francesa acaba de rendirse a discreción, confiada a la humanidad y generosidad del pueblo español. Con esto se capturaron casi 500 cañones de gran calibre, 1.600 quintales de pólvora, 1.000 bayonetas, 1.000 sables y la dotación de comida y bastimentos por una campaña de 5 meses. Esta victoria, digamos que compensó las pérdidas de Trafalgar, a pesar de que luego pues con el rey que tuvimos no supieron para nada, pero supuso también que los cañones adaptados y la pólvora adaptada pudo llegar al general Castaño, y fueron esta y la de Bailén, sobre todo la más famosa de Bailén, las 2 primeras batallas que perdió Napoleón en su periplo al inicio. Entonces, bueno, pues es una victoria de David frente a Goliat que no se conoce mucho. Un poco esta es la historia de hoy. Pues hay que ver, ¿se nos han dado bien los combates navales, Josu? Pues sí, siempre se nos han dado bien, y además hemos tenido luego el problema que siempre hemos tenido, es el que seguimos teniendo, en la falta de constancia en el entrenamiento. Es decir, cuando los britanos tenían que conseguir renovar, o sea, a cada andanada pasar menos de 2 minutos, nosotros estábamos en 5, y eso suponía el problema. Ahora, eso sí, no se nos acercaban, porque si saltábamos al abordaje éramos temibles. Sí. Entonces, bueno, sí, siempre hemos sido buenos. Pues sí, la verdad es que siempre hemos contado con grandes marinos y grandes estrategas. Aquí lo dejamos, Josu. Si quieres, te emplazamos para el siguiente podcast para que nos sigas haciendo bucear en la historia, como haces también en cada capítulo. Hasta el próximo. Un abrazo. Bueno, pues gracias. Hasta la próxima. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Todo barco ha de contar con el equipo de fondeo adecuado, y si hablamos de ello, sin duda el elemento más representativo de lo que necesitamos para fondear es el ancla. A él dedicamos los minutos finales de este podcast, que, como es habitual, terminamos a lo grande, con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. El ancla es un elemento, digamos, icónico, que define lo que es la náutica para muchas personas. Incluso quienes no tienen relación con ella identifican un ancla. Un elemento que podemos decir es tan antiguo como la propia navegación. Sí, por supuesto. El ancla es uno de los elementos que se tienen a bordo para el tema de movilizar el barco desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Son los elementos más importantes. Aunque bueno, elementos importantes, siempre estamos hablando de equipo, que todos son los más importantes dentro del barco. Sin duda. Pero bueno, son todos una suma de todos ellos. Igual que si hablamos de un coche, que es más importante, que si las ruedas, el freno, el cinturón de seguridad o el limpiaparabrisas, ¿no? Todo es importante, todo suma dentro de lo que sería un barco, ¿no? Desde luego que sí. Oye, ¿de qué partes consta un ancla? Vamos a empezar por el principio. Bueno, dentro de lo que es la estructura del ancla está formado por un elemento central, un brazo central que sería la caña. La parte superior va a tener un elemento de unión de ensamble de la cadena, que sería el larganeo.
Después de esa caña parten dos elementos, dos brazos, y finalizan los brazos en lo que serían las uñas, ¿no? La parte de intersección entre lo que sería la caña con los brazos se denomina la cruz. Podemos decir que son las partes básicas de cualquier ancla. Oye, el equipo de fondeo en general y en concreto el ancla tampoco se escapa a la normativa vigente. ¿Cómo se rige por las leyes que están en vigencia? Sí, por supuesto. El ancla está dentro del equipo de seguridad, el Real Decreto que siempre hablamos de él con respecto al equipo de seguridad a bordo de las embarcaciones de recreo, y está regulado, es decir, qué tipo de ancla tenemos que llevar, y lo que se regula va en función de la eslora del barco. Es decir, el barco va a tener que llevar un ancla de un determinado peso, va a tener que llevar una cadena con un diámetro de eslabón determinado, y lo que sería, si tenemos línea de fondeo mixta, podemos llevar cabo, y ese cabo va a tener que tener también un diámetro mínimo. Partiendo de un barco estándar, por ejemplo, de 12 metros de eslora, lo que nos pide la normativa es un ancla de 20 kilos de peso, que es un ancla ya de una cierta envergadura, cierto peso. El diámetro del eslabón de la caña tiene que ser de 8 milímetros, y la estacha o cabo de la línea de fondeo tendrá que ser de 12 milímetros. Y una cosa importante, que luego hablaremos de ello, sí. Tiene que ser un ancla de alto poder de agarre. Es decir, no todos los anclas son iguales. Vamos a ver muchos tipos de anclas, pero esta normativa va en base a un ancla de alto poder de agarre. Nos dice que tiene que tener una tolerancia entre, más o menos un 10%. Y te dice que si no es un alto poder de agarre, es decir, podemos poner un rezón como como ancla a bordo, tiene que tener, aumentarse ese peso establecido en la tabla del ancla correspondiente. Un tercio del peso tendría que aumentarse si no se pone un ancla de alto poder de agarre. Es decir, no todos los anclas son iguales. Ya. Bueno, de hecho, por ahí van los tiros, ¿no? Hay variedad de formas y tamaños, y cada uno de ellos, aunque todos cumplen la misma función, no todos tienen las mismas características. No todos tienen unas características, y hablando un poco también de lo que es el ancla como equipo de seguridad, porque el ancla es un equipo de seguridad a bordo. En el caso de que el barco tenga cualquier tipo de problema, lo primero que tenemos que hacer va a ser inmovilizar el barco, y para ello vamos a disponer del ancla. Tenemos que tener un ancla de garantías, es decir, no puedo llevar un ancla de juguete en el barco simplemente por decir que tengo un ancla a bordo. Tiene que ser un ancla de garantías que en el caso de una emergencia con condiciones de mal tiempo, ese ancla pueda inmovilizar y pueda sujetar el barco con respecto al fondo. Y hablando un poco de cosas de estas de equipo de seguridad, ¿por qué el ancla es un equipo de seguridad? Bueno, porque en muchos casos hay gente que incluso, me contaba hace mucho tiempo un inspector de capitanía con respecto al tema del ancla, que había gente que no le prestaba mucha atención al ancla y mucha importancia al ancla. Y en caso de un pesquero que hablaba haciendo inspecciones, decía el ancla, vamos a hacer una inspección al tema del ancla y la caja de cadenas y demás de ese barco, ¿no? Y él era reticente, el armador, a mirar todo aquello de equipo de fondeo y tal, y después de una segunda o tercera inspección van a mirar aquello, y el ancla lo tenía soldado justamente en la mura con un par de puntos de soldadura, y en la caja de cadenas, porque él el ancla no lo utilizaba nunca, sí. Y era una caja de cadenas, para él era un espacio dentro del barco que estaba perdido, y dentro de la caja de cadenas lo que hizo fue un tanque de gasoil, que él lo que necesitaba es tener más autonomía y tener más gasoil. Es decir, una anécdota con respecto a que no le prestamos mucha atención a lo que sería el ancla. O, barcos muy aficionados a las regatas que, están obsesionados, y estamos obsesionados siempre con el peso, y una de las cosas que se quedan a bordo, que se quedan en el pantalón muchas veces, es el ancla de la línea de fondeo. Eso no lo podemos hacer nunca. Es decir, el ancla es un equipo de seguridad de lo que sería el barco, y uno de los equipos de seguridad importantes, porque en el caso de una emergencia, en el caso de una avería, en el caso de un problema, lo primero que tengo que hacer es inmovilizar el barco, y para lo cual dispongo y tengo que tener un ancla de garantías, de confianza. En el caso del ancla, las características, digamos, que definen su función. Antes mencionabas el poder de agarre. No todos trabajan de igual forma. No todos los anclas son iguales, y no todos los anclas trabajan de la misma manera, ¿no? Hablando de lo que sería la maniobra de fondeo con un ancla por la proa, tenemos que decir que a la hora de fondear vamos a tener que largar una longitud de línea de fondeo que va en función de la profundidad a la que fondeamos. Y se habla que con buen tiempo tenemos que largar una profundidad entre 3
y 4 veces la sonda en la que estamos fondeando. Con mal tiempo, entre 5 y 6 veces. Entonces, el poder de agarre que va a obtener esa línea de fondeo va a estar, nos lo va a dar el peso del ancla, el agarre de las uñas del ancla sobre el fondo, el peso de la cadena extendida sobre el fondo, el rozamiento de la cadena sobre el fondo y lo que sería todo ese conjunto nos da el poder de agarre de una línea de fondeo y de un ancla. Tipos de anclas, bueno, podemos encontrar las tradicionales anclas, que bueno, el rezón, aparte del rezón, pues podemos encontrar un ancla tipo Danforth que tiene 2 uñas que son casi los 2 brazos de ese ancla y tiene un alto rozamiento y un alto poder de agarre al clavarse las uñas en el fondo. Y después tenemos otro tipo de anclas que son las que están compuestas por una sola uña a modo de brazo. No tiene brazo, tiene una sola uña y tiene una caña, ¿no? Ese es el típico ancla CQR o anclas de arado, que bueno, son unas anclas, otro tipo de anclas. En función del fondo, son más interesantes unas anclas, un tipo de anclas o otros. Por ejemplo, en fondos de arena son muy interesantes las anclas tipo, pues eso, Danforth, tipo Fortress, West Marine. Son anclas así con 2 uñas muy grandes que al posarse sobre el fondo y al hacer tracción sobre el propio ancla, esas uñas se van clavando en el fondo, se van enterrando en el fondo y eso nos confiere ese poder de agarre. Si por ejemplo estamos hablando de fondos rocosos, o que no debería ser un fondo muy adecuado para fondear, o fondos de gruesas capas de algas, pues podríamos utilizar mejor anclas tipo CQR, tipo Bruce, que es una variante de la CQR. Es decir, el tipo de ancla va diseñada en función también de la naturaleza del fondo. Es decir, no son todas iguales para los mismos tipos de fondo, ¿no? Roberto, en el caso de la náutica recreativa, ¿hay más variedad de anclas, digamos, que en la náutica profesional? A ver, esto te lo digo porque cuando veo un ancla colgado del escobén de un mercante, a mí todas esas anclas me parecen muy parecidas, me parecen similares. Bueno, en la náutica de recreo sí, hay muchos diseños y muchos tipos de anclas, quizás más que la náutica profesional o la marina la marina mercante, porque bueno, sí, haciendo un poco así como tormenta de ideas de anclas de barcos de recreo, desde el Rezón, Danforth, CQR, Fortress, Bruce, sí, Delta, Brittany, Rogna es unas anclas que se está utilizando en barcos de recreo que son muy cómodas porque tiene una especie de arco en la parte de la cruz a la hora de poder moverla y desplazarla, son muy cómodas, porque una de las cosas que tiene que tener el ancla, tiene que tener mucho peso, mucho poder de agarre, pero tenemos que poder manipularla y tenemos que ser fácil de poder izarla posteriormente a bordo y esos diseños también influyen en ese tema. Dentro de los barcos mercantes, tienes el ancla tipo Holo de patente, que es el ancla convencional que tienen todos los barcos de toda la vida, pero en la actualidad también hay anclas de high holding power, es decir, de alto poder de agarre. Hay algunos diseños especialmente diseñados, que están diseñadas para darle un mayor poder de agarre a ese barco, sí, pero no tantos como lo puede haber en la náutica de recreo. Lógico. En el espejo del mar, Joseph Conrad dice: fíjense en las anclas colgadas de las serviolas de un barco. Cuán minúsculas resultan en comparación con el enorme tamaño del casco. Si fueran de oro parecerían dijes, juguetes decorativos, no mayores en proporción que un pendiente enjollado en la oreja de una mujer. Y sin embargo, de ellas dependerá en más de una ocasión la propia vida del barco. Ahí es nada, palabra de Dios, así que con esto nos quedamos. Roberto. Sí, en la actualidad puede ser que sean de oro, pero pueden ser acero inoxidable que casi son tan caras como las de oro. Casi. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí otro episodio de este podcast que, ya sabes, dedicamos en exclusiva a la náutica y la navegación. Otro capítulo de A Son de Mar. Si te han gustado sus contenidos, no dudes en compartirlos en cualquiera de las redes que sueles utilizar para escucharlo. Gracias por estar ahí. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.